www.facebook.com/norargentina. Se viene el clima, con un fico que es frío y calor. El clima ideal lo pone Pozo. Con un fico ahorras mejor. Filco, Filco, Filco. Filco te presenta la hora y temperatura. 18 horas y 24 minutos. La temperatura en la capital federal es de 10 grados 3 décimas. Que tu historia no se quede en el tintero. No, Por eso en nadie Superbiel entendió la te invitamos a última participar parte. de la sexta edición de Grandes Autores Relatos Cortos, el concurso pero literario ahora para que lo clientes mayores de decís, 55 me años. tranquilo de Inscribite este enviándonos tu cuento a grandesautores@superbiel.com.ar. Transformamos valores en acciones. Grupo Superbiel. Bases y condiciones en superbiel.com.ar/relatos cortos. Banco Superbiel S.A. Bartolomé Mitre 434 Cava. Bien, sí, es Marroc eso. Marroc, sí, yo lo he probado, es muy rico. Muy rico. Uy, qué rico es el maní, boludo. Bien ese Las ahí. últimas Y noticias. los bonobón también, ahí. Horario firulo, ¿no? caliente. Federica y Bonobón, Luis me dejo con registran chocolate, le das un y seleccionan. bonoboncito hoy después de Las comer, últimas jugando las noticias. patas. La vuelta con Federica y Luis. 18 horas y 25 minutos. Le damos la bienvenida al jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Él es sanitarista, epidemiólogo, magíster en salud pública de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Enio José García en línea. Gracias por atendernos, doctor. Federica Paz lo saluda. ¿Cómo está, Federica? Buenas tardes. Muy bien, gracias, reitero, por atendernos, porque son tiempos de mucha corrida, así que nuevamente. Nos preocupa habitualmente al leer los reportes que tenemos diarios del Ministerio de Salud de la Nación. Inicialmente iban parejos, si se quiere, de la ciudad autónoma con provincia, y poco a poco fue sumando por varios números la cantidad de infectados de la provincia con respecto a lo que era el parámetro que era la ciudad. Sí. ¿Cómo lo leen ustedes a esto? Sí, no, está bien el tema de la comparación entre distintas jurisdicciones, ¿no? Es la manera que tiene la epidemiología de entender lo que está pasando, pero bueno, uno tiene que entender también las diferencias que hay en los distintos lugares, ¿no? La pandemia de alguna manera llegó a la Argentina por avión, básicamente, ¿no? Entonces llega a algunos lugares específicos del conurbano bonaerense, lo que es la zona norte, lo que es Ramos Mejía, pero fundamentalmente llega fuerte a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires empieza un proceso antes, ¿no?, que el resto de la provincia, porque con la cuarentena que se hizo de manera oportuna, ¿no?, por un tiempo se pudo ir conteniendo esos casos. Y cuando uno ve en términos de tasas, o sea, cuando uno hace comparaciones epidemiológicas, tiene que tener en cuenta el factor poblacional, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en términos de número de casos, sí, bueno, la provincia tiene más casos y está teniendo más casos que la ciudad de Buenos Aires, pero cuando vos corrigís esa cantidad de casos por la población, y ahí yo ni te digo corrigir por la población de toda la provincia, porque el brote está fundamentalmente contenido en lo que es el Gran Buenos Aires, aunque tenemos casos en el interior, nos preocupa, empieza a aumentar los casos en el interior, pero todavía un 90% de los casos ocurren en el conurbano. Entonces toman esa población de conurbano, ¿no?, de más o menos 9 millones de habitantes, cuando se hacen las tasas, la capital está a 2.400 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y en el conurbano todavía estamos más o menos en 400, 500 casos por cada 100.000 habitantes, lo que nos indica que si el comportamiento en el conurbano va a ser un comportamiento similar a lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, vamos a seguir teniendo más casos en el conurbano. Ahora, no necesariamente tiene que ser así, ¿no?, porque también estamos pasando la temporada invernal, porque también hay cierta contención de la cantidad de gente que circula. Hoy por hoy un 60% de la circulación habitual, lo que quiere decir que hay un 40% de personas que todavía no están circulando, no están en sus actividades habituales. Estimamos que sean los empleados públicos, ¿no?, de muchas reparticiones que no están trabajando, del personal de las escuelas, de las universidades. Hay muchos trabajos privados que están funcionando todavía con teletrabajo. Entonces eso hace con que lleguemos a ese punto alto de casos en la pandemia, ¿no?, ya con estabilizado la gente que circula.
momento venimos aumentando, ¿no? Cuando empezó eso en marzo, abril, había bajado un 20% la circulación comparada a la circulación habitual. Y eso vino eso vino aumentando y ahora está estabilizado. Nosotros lo que pensamos es que esa estabilización puede tener alguna asociación con lo que vimos estas últimas semanas, que los casos no están aumentando, o por lo menos no están aumentando a la velocidad que lo hacían antes. Sí, de hecho están más o menos reportando diariamente el mismo número, más o menos, números más, números menos, más o menos bien estable, hace ya 2 semanas, Doc. Sí, una semana, ponele, sí, podemos poner 2 semanas porque hubo algún pico de 5.000, o sea, a nosotros nos gusta ver el promedio semanal, pero bueno, sí, podemos decir que hace 2 semanas que nos viene en promedio variando mucho los casos en la provincia. Estamos alrededor de los 4.300, 4.500, un poquito más, un poquito menos, más o menos es el reporte ese, ¿verdad? Sí, hoy tuvimos 4.300, 4.303, y veníamos de la semana pasada de tener algún pico de 5.000, 5.000 y algo, pero va fluctuando, ¿no?, entre ese 4.300 y 5.000, o sea, está estabilizado en esa franja que es muy alta, y obviamente es una buena noticia. Queremos seguir analizando a ver si eso se transforma en una tendencia, ¿no?, que sería la verdad espectacular esa noticia, pero sería por más que se estabiliza un número muy alto de casos, que todavía tenemos que estar alertas con el tema de la saturación del sistema de salud, pues de seguir estabilizado así. Bueno, por lo menos por lo que estamos viendo, el sistema puede soportar. Ahora, si se suma ese 40% que no está circulando, ¿no?, y esas personas que son susceptibles al virus, que no fueron contagiadas, ¿no?, se suman a los contagios, ahí volvemos a la situación que estábamos hace 2 semanas, ¿no?, para atrás. Por eso hay que seguir muy alerta y no tomar esas buenas noticias de estabilización de datos como, bueno, ya está, se terminó todo, salgamos, ¿no?, porque no es tal. En cuanto a la ocupación de camas, ¿en qué instancias estamos en provincia de Buenos Aires? Sí, mirando lo que es el conurbano, estamos en 64% de ocupación, que es algo que también está muy estable. En un momento se estabilizaba bastante porque seguimos ampliando las camas, incorporando equipos, ¿no? De hecho, reconvertimos camas de cuidados intensivos infantiles a cuidados de adultos. Hay algunos médicos especialistas en cardiología, en cirugía, que se fueran reconvirtiendo en médicos de terapia también, pero bueno, eso tenemos alguna capacidad mínima de expansión todavía, pero eso ya no explica mucho. Por ahí un poco lo que está explicando es esa estabilidad de los casos, que también estabiliza ese porcentaje de ocupación. El doctor quien está hablando es el doctor José García, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Doctor, en cuanto al trabajo que hacen como asesores, escuchábamos a Axel Kicillof en la última conferencia que tuvo lugar la semana pasada con el presidente de la Nación y el jefe de gobierno, hablar de dejar de dividir la ciudad con el AMBA, sobre todo porque hay un intercambio constante que todos los que trabajamos en la ciudad y vivimos en provincia sabemos y podemos dar fe, y basta con ir a cualquiera de los centros de distribución de transporte público para también entenderlo. ¿Cuál es el consejo que ustedes dan con respecto a este intercambio diario, con respecto a este ir y venir de ciudadanos entre ciudad y provincia? Sí, desde el comienzo de la pandemia llamamos la atención para eso, y la recomendación, y eso también lo veía muy claramente Axel, es que tendremos que tomar la región del AMBA como una región única, que tiene una densidad demográfica parecida, principalmente lo que es la ciudad con el primer cordón, pero además tiene ese intercambio que vos decís, que es así, o sea, hay muchísimos trabajadores que tienen su actividad en la ciudad de Buenos Aires, tiene su domicilio en la provincia, ¿no?, y tiene por ahí su vida social también en la provincia, y
ese límite, esa frontera no existe. Entonces, si nosotros no tomamos eso o no tomábamos eso como una discusión política y epidemiológica en ese momento, bueno, sería imposible haber llevado adelante el trabajo que se hizo. ¿Y están logrando, doctor, tener un intercambio con el equipo de salud de ciudad que llegue a acuerdos en esta instancia? Sí, siempre hemos logrado algunos acuerdos. Tenemos por ahí diferentes visiones, no solo porque somos de pertenencias políticas distintas, pero bueno, también miradas sobre la salud, qué sé yo, y está bien, es saludable que haya una diversidad en las miradas, pero siempre que hubo alguna diferencia, ¿no? En el sentido por ahí de los mensajes, de algunas actividades para habilitar, tuvimos el diálogo con el gobernador que cuando le parecía pertinente lo tomaba y lo llevaba a la mesa de negociación política con la ciudad, y también las instancias que tuvimos de trabajo con los equipos de la ciudad de Buenos Aires, algunas veces solo entre nosotros, otras veces con la participación también del Ministerio de Salud de la Nación. Más allá de esas diferencias, siempre pudimos llegar a puntos en común, ¿no? De pensar, bueno, no estaría bueno habilitar determinadas. Te doy un ejemplo, lo que es la construcción civil, ¿no? Tuvimos una discusión con la ciudad en ese sentido, de frenar un poco eso, porque la mayoría absoluta del personal de ese rubro viene de la provincia, es un rubro que puede poner en riesgo de contagio mucha gente. El tema de los controles en los transportes públicos también se pudo trabajar bien. En general se pudo tener un ida y vuelta con el equipo de ciudad, y en lo general siempre pudimos llegar a acuerdos más allá de alguna que otra cuestión específica. ¿Qué le pasó cuando vio la marcha de este 17 de agosto? Y traté de no verla, porque la verdad es que produce mucha angustia. O sea, uno... nada, no hablo por mí, porque la verdad que más allá del trabajo que estamos haciendo, de las horas de trabajo y todo eso, no somos los que estamos más expuestos. Los que están más expuestos son los trabajadores que están en los hospitales, ¿no? Que ya no da más, que hace muchísimo que están trabajando en una situación muy cómoda, con mucha presión, ¿no? Uno piensa por ahí los médicos, los enfermeros, pero el personal de laboratorio que está haciendo cerca de 10.000 test por día, eso nunca se hizo en la historia del país. Para que tengas idea, Corea, ¿no? Cuando estaba en el pico de la pandemia allá, hacía 15.000 testeos por día. Corea, con toda la tecnología, con todo ya armado, y tiene una población de más de 50 millones de habitantes. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, con una población mucho menor, estamos haciendo 10.000 por día, no sabemos cómo está pasando eso, pero bueno, con un esfuerzo muy grande de los bioquímicos, de los técnicos de laboratorio que están trabajando a full. Bueno, entonces todo ese personal que está poniendo el cuerpo, que está dejando la vida, me parece que no merecía eso, ¿no? Merecía más consideración de esa parte de la población. Por otro lado, sabemos que es una parte, no es toda la población, es una parte que sí, no pero esa parte, doctor, ¿nos puede poner en riesgo? ¿Puede elevar el número de contagios? Nos puede poner en riesgo, claramente. Otro día Nicolás Krepler el viceministro puso un gráfico en el Twitter de un análisis que se hizo en Estados Unidos de cómo venía la curva antes de la marcha que tuvieran por el tema del asesinato, ¿no? de esa persona, bueno, de esa persona negra que fue asesinada por un policía, no sé si se acuerdan, sí, claro. Hará 2 meses más o menos, no sé, y hubo protestas, marchas por todos lados en Estados Unidos, y mostraba claramente la curva, ¿no? Cómo empezó a aumentar los contagios posterior a esas marchas que hubo. En ese caso uno entiende, ¿no? Que la legitimidad de la marcha, porque era una cuestión también, la cuestión racial muy fuerte en Estados Unidos, ¿no? Y uno, por más que entendía que, bueno, guárdense, pero era una marcha que tenía una legitimidad muy grande. Acá es una marcha para que nos dejemos de cuidar, es insólito, no tiene ningún sentido, no hay una causa realmente legítima ahí, más allá de cuestiones de opinión, de cuestionamiento a la ciencia. Además, uno puede cuestionar la ciencia no es una cosa infalible, pero si la cuestionemos con criterios y con propuestas. Entonces, si no es por acá, ¿por dónde es?
¿no? Simplemente descartar las cosas por descartar no tiene sentido. Clarísimo. Entonces, bueno, se genera mucha angustia y me parece que bueno, que es no tener en cuenta el otro, es no tener la empatía con los que están pasando la peor, ¿no? Que son los trabajadores de la salud, y es no cuidar el otro, cuidar al vecino, al que está más cerca, no, Sí, al no prójimo, tiene sentido. sí. Sí. Doctor, por último, ¿usted le encuentra explicación a lo que hoy se daba a conocer como una de las noticias en salud fuera de lo que es el coronavirus, el hallazgo de estas millones de dosis de vacunas vencidas de la gestión anterior del gobierno de Macri que nunca se entregaron? Se encontraron, por si no lo sabe la gente, vacunas que no se distribuyeron a las provincias, que no estuvieron a disposición de nadie, que se dejaron vencer en un frigorífico. Fue el hallazgo anunciado hoy. ¿Cómo se entiende esto? Sí, mira, la verdad que uno hace suposiciones que tienen que ver con cierta lógica, ¿no? Que pasó también en el gobierno pasado. Nosotros no teníamos Ministerio de Salud en el gobierno pasado, ustedes se acuerdan que bajó a rango de secretaría. Mismo antes de bajar de rango se había desarticulado varios programas, ¿no? Que daban respuesta a distintas enfermedades. De hecho, una era la dirección de enfermedades inmunoprevenibles, que era la dirección que en su momento ocupaba Carla Bisotti, que hoy es la viceministra, que bueno, fue la responsable por la ampliación del calendario. Esa dirección bajó, antes mismo de que el ministerio perdiera rango de ministerio, bajó un programa, perdió el rango de dirección y se transformó en un programa. Acá en la provincia de Buenos Aires, cuando llegamos a la gestión, una de las primeras cosas que vimos fueron también vacunas tiradas en un depósito de la provincia, y también hicimos todo el trámite como para descargar esas vacunas, ¿no? Buscar los responsables, no por una cuestión de denuncia penal, ni mucho menos porque es la obligación que tiene o que tenemos como funcionarios. Y lo que pasa en Nación es un poco, me parece, va en la misma línea. Y cuando uno ve que durante el gobierno pasado faltaron vacunas, y de hecho los jefes de los programas de inmunización de las provincias llegaron a hacer una carta, ¿no? En el 2018, hablando de la falta de vacunas, de la falta de insumos para vacunar, y las vacunas están guardadas ahí. Entonces ahí me parece que hay una cuestión de un desprecio también por el otro que me va en la línea de eso que estamos hablando de las marchas anti-cuarentena. Y para empeorar, cuando asumimos la provincia, asumimos con un brote de sarampión, que lo teníamos en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Sí. Uno de los problemas, cuando llegamos a la gestión, teníamos que tomar una decisión: aquí vamos a vacunar, ¿cuál va a ser la estrategia de vacunación que vamos a usar? Porque no había dosis suficientes de la vacuna triple viral, ¿no? Entonces fue todo un tema que tuvimos que ver, bueno, busquemos una estrategia para bloquear en determinados sectores porque las dosis que hay no alcanzan. Entonces, para nuestra sorpresa, cuando vemos la noticia, vemos que entre las vacunas que estaban ahí perdidas en ese depósito, muchas eran triple viral, justo eran contra el sarampión. Entonces, en el brote de sarampión, vos tenías las vacunas, y la verdad es que no hay explicación más allá del desprecio por ahí hacia lo público, ¿no? Me parece que, con todo el respeto, era un gobierno que no vino para trabajar con la cuestión pública. Me parece que tenía otros intereses, ¿no? Doctor, gracias por hablar con nosotros y felicitaciones en su nombre a todos los médicos, a todo el personal de laboratorio, todo personal no médico, pero que también trabaja para nuestra salud. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. El doctor que hablaba es el doctor Enio José García, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.